En el último episodio de este canal de Agentes Bonapartistas hablé sobre cómo ha discurrido todo el tema de las protestas en Irán, cómo han sido acalladas a fuego y a sangre por el régimen, pero a la misma vez que se sabe que ha habido grupos violentos que han recibido armas y entrenamiento desde Israel y Estados Unidos metidos, mezclados en la manifestación para provocar muertos, disparando tanto a los propios manifestantes como a la policía para provocar una reacción violenta. Aparte de esto, hay una cosa que no se suele decir y no se suele tener en cuenta, y eso es algo de lo que te das cuenta en cuanto vives en Irán un tiempo. Como en mi caso, yo he vivido allí, he ido varias veces a Irán y la vez que más tiempo he estado ha sido un año. Bien. Y es que en Irán hay dos estados que conviven de facto. El estado civil, propio de cualquier país normal, la vida civil normal, policía normal dirigiendo el tráfico cuando encarta, cualquier papeleo que tú necesites hacer del visado, de lo que sea, tienes que ir a una oficina de extranjería de la policía. Hay las cosas normales, aeropuertos con sus controles aduaneros y todo el tema. Eso es el estado normal, también llamado estado civil. Y luego está la República Islámica, el régimen propiamente dicho y concretamente su aparato ideológico, su aparato más duro, su aparato islamista. Que eso es algo distinto del estado civil. Para que nos hagamos una idea, el ejército normal que tiene la misión de defender Irán de cualquier ataque o invasión extranjera, el llamado Artej, es parte del estado civil porque no está vinculado a ninguna ideología. Es un ejército profesional, de gente cualificada, instruida en el tema militar y en el uso de armas y en todo, en toda clase de operaciones y tal. Bien, esto es el Artej, esto es parte del estado civil, igual que la policía. Pero luego hay una parte ideologizada, hay un ejército ideológico que hace apego a una causa, a una ideología concreta y a la causa de Jamenei, del líder de la República Islámica, a defender el régimen de la República Islámica, a defender el Islam, a defender más concretamente el chiismo, a escala no solo nacional sino regional, y a luchar contra el sionismo y contra el imperialismo yanqui. Esta causa ideológica es la que tiene otro ejército paralelo que se llama la Sepah, cuyo adjetivo es sepají. Sepají es la palabra de la que viene en castellano cipayo. Es algo así como mercenario. Un soldado que es pagado por sus servicios. Y sí, es que la Sepah recibe bastantes privilegios por el hecho de serlo. Son todos aquellos que realizan operaciones en Siria, en Irak, en la lucha contra el sionismo, en la lucha en apoyo de milicias chiíes, en la lucha en contra del terrorismo islámico suní, de Daesh, Al-Qaeda y demás. Todo este tipo de cosas. En el tema de Yemen, la lucha de los hufíes en contra de Arabia Saudí. En todo esto, la Sepah se involucra. Soleimani, el famoso pez gordo del ejército iraní, en realidad pertenece al ala de la Sepah. Pertenecía, ¿no? Porque fue matado por Israel. Bien. Entonces, hay dos estados en la práctica conviviendo. El islamista y el civil. El que reprimió a sangre y fuego la manifestación cuando se vio amenazado y socavada su base de poder fue el islamista, no el civil. La policía no quería ni disparar contra la propia población que se manifestaba pacíficamente y al principio la policía no disparó. Fue a medida que la cosa fue subiendo de nivel y el régimen se sintió amenazado, sintió que le movieron el piso, cuando empezaron a tratar de acallar la manifestación por la vía de la fuerza bruta. Pero es que si además mete grupos armados buscando provocar la carga policial, atacando a la policía normal y corriente, al Estado civil, matando a manifestantes para echarle la culpa al régimen de que los ha matado el régimen, todo eso provoca al final la intervención de la Sepah, de los grupos basiyíes. Los basij son paramilitares, matones pro régimen, gente que no ha recibido ninguna clase de instrucción o cualificación militar, pero que de forma voluntaria se meten ahí a utilizar pistolas y armas y a disparar contra enemigos del régimen si es necesario. Son paramilitares, son grupos voluntarios pro régimen que están dispuestos al uso de la violencia si es necesario. También reciben privilegios por el hecho de serlo. Esto forma parte del régimen islamista, de ese doble estado paralelo.
que ni siquiera es Estado porque no pertenecen nominalmente al Estado, son grupos basillíes, grupos paramilitares. Lo que pasa es que se les da dinero por ello. Y la guardia de revolucionarios, eh, la guardia del Consejo de la Revolución Islámica, eso que ha sido declarado ahora como organización terrorista por la Unión Europea, también es parte de este régimen, de este Estado paralelo islamista. Y todo eso tomó cartas en el asunto cuando sintieron que el régimen se podía tambalear, que estaba siendo socavado o cuestionado, y actuaron de forma violenta. Pero es que la propia introducción de grupos violentos usando tácticas de guerrilla urbana dentro de la manifestación, tratando de acercar la consigna de Trump, ayúdanos, pidiendo abiertamente una intervención de Estados Unidos, una intervención extranjera, o sea, que un país extranjero invada. O sea, tú ves una protesta pidiendo que otro país te invada. Todo eso promueve que ese Estado paralelo islamista tome cartas en el asunto para atajar eso de raíz, porque claro, ahí se empieza a ver que lo que se está fraguando es una revolución de colores, sobre pretexto, con la excusa de una protesta civil pacífica y legítima, protestando por la devaluación de la moneda, el aumento de los precios, la pérdida de valor del real, que le está empezando a ir mal a los negocios, con lo cual una de las bases de poder del régimen, que era el apoyo que recibían de los comerciantes, eso se pierde. Los comerciantes se han unido a la huelga del bazar que hubo en Teherán, que fue como comenzó el conflicto. El conflicto empieza de una manera civil. Huelgas de trabajadores, gente protestando por el precio del pan o porque no pueden pagar o porque su moneda no vale nada, porque tienen que ir a las tiendas con sacos de billetes, criticando que algo tiene que estar haciendo mal el gobierno, además del bloqueo económico que se sufre. Bueno, hay bloqueo, después de la guerra de los 12 días, el bloqueo estadounidense se ha recrudecido sobre Irán. Irán es un país que sufre sanciones por vender petróleo y que no puede cobrar el petróleo que vende en dólares, lo tiene que cobrar en otra moneda de menor valor. Todo eso favorece la devaluación de la moneda. Pero es que si además te gastas una gran parte del dinero en operaciones defensivas de esa cepa, en la lucha contra el sionismo en la región, lógicamente para evitar que el siguiente en caer y en ser atacado sea Irán, no tiene otra que gastar grandes cantidades de recursos en defender a sus aliados. Pero eso tiene un coste y eso hace que al final el 80% del dinero se vaya en eso. Y un 20% le queda al gobierno para hacer cosas propias del Estado civil. Entonces de ahí viene el problema. La moneda se devalúa en gran parte por esto. No solamente que también por el bloqueo estadounidense, sino porque el Estado iraní se queda sin margen de maniobra para paliar las consecuencias de ese bloqueo y para buscar maneras de evadir esa inflación, de evitarla o de aliviarla. Entonces, claro, la gente acaba teniendo la sensación de que el Estado iraní antepone esas milicias chiíes árabes en el extranjero, en países como Irak, Yemen, Siria, Afganistán, que ahí no serían árabes, serían persas y pastunes, pero como que el Estado iraní antepone financiar, apoyar a esos grupos armados extranjeros sobre el bienestar de sus propios ciudadanos, de los ciudadanos de Irán. ¿Vale? Entonces, todo eso enmarrona la situación. Si encima se produce represión abierta contra manifestantes por parte del régimen, es verdad que de su ala dura, la policía no quería hacerlo. Han llegado a importar milicias árabes, chiíes de Irak. Han importado milicias iraquíes en Irán para reprimir las protestas. Claro, esa gente no es del país, no siente empatía por su propio pueblo, porque no es su pueblo. Entonces, eso no lo puedes hacer. Y eso ha enmarronado mucho la situación y ha vuelto violenta a mucha gente que no lo era. ¿Hasta qué punto los casos de violencia que se registran en las manifestaciones son cosa de grupos terroristas metidos ahí, aleccionados por Israel y Estados Unidos, o es que la gente se ha ido cabreando? ¿Hasta qué punto llamar a eso terrorismo, actividades organizadas, grupos infiltrados, hasta qué punto llamarlo así es propaganda del régimen y no algo real? Entonces hay también mucho de exageración por parte del régimen. Dicho lo cual, ¿justifica eso una invasión por parte de Estados Unidos? No la justifica en absoluto, y es más, Estados Unidos no interviene ahí por razones humanitarias, sino que aprovecha la coyuntura y utiliza ese pretexto como una especie de amago de casus belli para hacerse con el petróleo, para tratar de romper y debilitar el país. Si Estados Unidos buscara un simple cambio de régimen, habría ofrecido un soborno a cierta parte del aparato de Estado iraní, a ese Estado civil, para que se deshicieran de Jamenei.
habrían puesto precio a la cabeza de Jamenei. Y yo creo que tiene ese precio puesta. No es tan difícil comprar voluntades para que entreguen a Jamenei y hacer una transición del tipo que sea a algo más laxo. Eso se podría hacer, no es tan difícil. Si Estados Unidos quisiera, no le cuesta tanto hacerlo. Puede ser que haya una lealtad jurada, que la voluntad de defender todo lo establecido por parte del aparato de Estado sea férrea, que todo esté controlado por parte de ese doble Estado paralelo islamista y no haya margen de maniobra fuera de eso. Puede ser. Lo que está claro es que poniendo sanciones, poniendo bloqueo económico al país, que afecta sobre todo a la población, y no dando ninguna salida al régimen donde exiliarse, no dándole un sitio donde Jamenei se pueda ir a exiliarse como se exilió el Shah, todo eso enmarrona la situación y convierte al país en una olla a presión. Si tú no das ninguna salida al régimen, lo acorralas, lo hostigas, le impones sanciones de toda clase, tratas de socavarle su base de aliados y puteas a la población, conviertes el país en una olla a presión. Una olla que acabará estallando. Y puede estallar de varias maneras. Una de ellas es la guerra civil, que parece que es lo que se busca. Un Irán debilitado, no un mero cambio de régimen. Trump en estos momentos sigue dirigiendo barcos y transatlánticos. Está dirigiendo ahí portaaviones. Portaaviones, una flota naval y aérea enorme a las inmediaciones de Irán, al Golfo Pérsico y al sur de Irán, rodeando el país, como una medida de presión, y todo hace pensar que con la intención de utilizarlo, no de dejarlo ahí de adorno. Ha puesto a modo de chantaje 4 condiciones encima de la mesa, que fue por donde me quedé en la parte anterior de este vídeo. Condición 1. Entregar a Jamenei y quitar del poder a la Sepah, a la Guardia de Revolucionarios de la República Islámica, de la Revolución Islámica, etc. Quitar todo eso. Que eso no estaría mal. Pero claro, ¿con qué finalidad se hace? ¿Para tener a un régimen títere o para tener un régimen soberano que tome sus propias decisiones y se pueda seguir aliando con China, Rusia si lo desea? Porque claro, esa es la cuestión de la que no se habla. Segunda condición. Restablecer Internet. Eso está bien, eso se acabará haciendo. Y más toda vez que los grupos armados que se han metido disparando a población de las manifestaciones para culpar al régimen dejen de hacer esto y de tratar de sacar vídeos descontextualizados para culpar al régimen y justificar una invasión yanqui. Si eso se deja de hacer, pues eso favorecerá, facilitará que haya internet, porque cuando no hay protestas hay internet en Irán. Pero claro, se restringe primero como una manera de evitar que las protestas se coordinen, eso es así. Eso lo hacen incluso aquí en España, cuando ha habido huelgas o lo que sea, se han utilizado inhibidores de señal para evitar que se coordinen. Pero claro, si encima intenta sacar vídeos del país descontextualizados para suscitar un casus belli, tratar de calumniar al régimen, achacándole más muertes de las que realmente ha generado, para provocar o justificar una invasión yanqui o extranjera, aduciendo a que se ha perdido la soberanía en el país porque lo que hay gobernando no son gobernantes sino terroristas y genocidas. Si haces eso, pues es normal que el régimen tome medidas y restrinja temporalmente Internet. Y no es fácil que lo restablezca. Todo eso, al final, todo ese hostigamiento promueve la bunkerización del régimen. Cosa que no hay cuando hay tiempos de paz social. Yo he estado allí en tiempos de paz social y se vive genial. Y hay Internet y hay de todo. Sí que hay páginas bloqueadas, como YouTube, como Twitter, como Facebook, porque se ve como una manera de que puede retroalimentar a la gente con la propaganda occidental y el modo de vida occidental, pero también porque el régimen evidentemente pues tiene miedo a voces críticas que puedan cuestionarlo abiertamente, y eso YouTube es un sitio donde eres libre de publicar lo que sea. Pero por ejemplo no censuran Instagram, donde también hay voces críticas contra el régimen. Entonces claro, ¿dónde se pone el límite? ¿Por qué unas cosas sí y otras no? Desde luego el régimen tiene que dar manga ancha. La gente tiene que tener una válvula de escape, una forma de entretenerse, de seguir comunicándose con el mundo. La tercera condición que le ha puesto Trump es entregar toda bomba nuclear que se haya hecho y desmantelar el programa nuclear iraní.
incluido el uso de energía nuclear para uso civil. Pero por supuesto toda idea o intento de conseguir la bomba nuclear, de centrifugar uranio para enriquecerlo del 60% al 90%. Entregar todo eso, decir dónde están las bases, desmantelarlas, las bases nucleares. Esta condición es inadmisible en el sentido de que Irán está pidiendo volver al pacto nuclear. Pero es que además la bomba nuclear permitiría a Irán defenderse de futuras agresiones e invasiones como la que está a punto de producirse, que pueden hacer mucho daño al país, entre ellos a la gente que vive dentro de él. Porque en los bombazos al final acaba muriendo gente civil. Y acaba muriendo Artech y policía, que es parte del Estado civil también. Y científicos que mataron los ataques israelíes de la pasada guerra de los 12 días. Mataron científicos. ¿Entendéis? Pues eso, una manera de disuadirlo, es tener la bomba nuclear. Y una manera no chica. Y la cuarta condición que se le ha puesto es recortar el programa de misiles de Irán. La defensa que tiene Irán en forma de misiles. Su programa balístico. Recortarlo o eliminarlo o reducirlo. Eso no lo puede hacer Irán porque es lo único que tiene cuando le ataca Israel con cazas, le destruye ahí atacando a saco como atacó en la guerra de los 12 días. Si Israel entra a atacar, a destruir a saco, tratando de mellar, de hacer en toda clase de infraestructura iraní, militar, civil, científica, hospitales incluso que atacaron la vez anterior, matando gente civil, matando de todo, murieron 1500 y pico personas. Vale, si Israel hace eso, o Estados Unidos hace eso, lo único que tiene como disuasivo Irán, ahora mismo, si la bomba nuclear o antes de tener la bomba nuclear, son misiles que poder lanzar en respuesta. Ninguna agresión sin respuesta. Tú me atacas, yo te la devuelvo. Eso es lo que ha hecho que Israel ahora se lo piense 2 veces. El tener un tercio del país destruido. Israel. El convertir sus ciudades en un caos. Con toda la gente ahí aterrorizada metida en búnkeres. Porque no sabes dónde te pueden caer los misiles. Y el daño que se le hizo a infraestructuras del país. De Israel. Esa respuesta es lo único que puede hacer que Israel se lo piense la siguiente. Es así, funciona así en la vida. Funciona así en darwinismo, funciona así cuando te chulea un niño en el colegio y tienes que darle una mascada para que la siguiente se lo piense y para que el siguiente se lo piense. Funciona así, la vida. Es ley de vida. Entonces, Irán no puede renunciar a su programa de misiles. Es un bien preciado que lo protege. Pero claro, se mezcla defensa del país con defensa del régimen. Inevitablemente, el régimen al final es lo que da sistema de gobierno a un Estado. Y se mantiene por la fuerza. Y monopoliza el uso de la fuerza por parte del Estado. La coerción. Bien, por desgracia sí, no se puede defender que ningún país extranjero se robe el petróleo como quiere hacer Estados Unidos, sin al mismo tiempo, al defender el país, al defender Irán, defender también a su régimen. No se puede. Hay que elegir. Y no se puede aprovechar la coyuntura de que Estados Unidos te invada para derrocar o hacer caer el régimen sin ver una parte del país destruido, sus infraestructuras militares y de varios tipos destruidas y el petróleo robado. No se puede. Entonces, en este sentido yo soy de la posición que era Mao Zedong y el Partido Comunista en China. Si te invaden los japoneses, tú paras la guerra civil contra el Kuomintang, contra el Partido Nacionalista Chino, el gobierno que había en China antes de llegar los comunistas al poder. Tú paras la guerra civil interna contra los nacionalistas chinos, contra el Kuomintang, y unes armas, unes bayonetas, unes fuerzas en la defensa contra un enemigo común extranjero, que es el imperialismo japonés, que te invade, te bombardea y te masacra. Y mató a mucha gente. A 10 millones de chinos. Muchísimo más de lo que pueda provocar cualquier guerra civil interna. Si Estados Unidos invade Irán, mi posición es, como persona comprometida con la causa de un mundo multipolar, antiimperialista, antisionista y defensora de la soberanía de los pueblos y de que sea el propio pueblo el que decida su destino y el que quite al régimen, apoyados o no por un golpe de estado de su propio ejército normal y corriente, no sepa de ese estado civil, como sea. El régimen iraní lo tienen que cambiar los iraníes, y sé que es muy difícil y que cuesta sangre porque el iranismo te mata, es duro. Yo sé que estoy pidiendo demasiado. Pero lo que no puede ser es que aproveche la coyuntura un país extranjero para hacerse con las reservas de petróleo del país, para destruirlo, para convertirlo en un estado fallido, para convertirlo en algo mucho peor que lo que pueda haber bajo cualquier clase de régimen. Porque no olvidemos cómo han acabado Irak,
y cómo ha acabado Siria. Y los dos tenían dictaduras antes. La dictadura de Saddam Hussein en Irak y la dictadura de Siria, de Bashar al-Assad, en Siria. Ambas dictaduras laicas. ¿Y quién hay gobernando ahora? En el caso de Siria, los yihadistas suníes. Pero ha habido que pasar por años de guerra civil, de yihadistas haciéndose con el control de zonas, destruyéndolo todo, matando gente, degollando el pescuezo a gente. Ahora están poco a poco matando a gente de la minoría chií alawita en Siria. ¿Cómo ha acabado Irak? Como un estado fallido, con una lucha sectaria, aunque se traduce mayormente en el ámbito electoral, pero ha habido una guerra civil contra el Estado Islámico, bueno, que ha sido muy costosa en términos de vida. Ha acabado con el medio país invadido por Estado Islámico y el resto del tiempo, pues, un gobierno sectario chií. Se ha devaluado muchísimo el nivel de la educación, los títulos se compran en el mercadillo, los títulos de universidad no cuestan nada, mucha gente migrada, zonas contaminadas con uranio empobrecido, etc. Eso es Irak ahora. O sea, durante una parte del tiempo ha sido un estado fallido. Entonces no queremos algo así para Irán, un país muy próspero, una potencia regional en la zona, la segunda después de Turquía, que le pueda hacer sombra a Israel. Y eso es lo que no quieren y lo que no les interesa. Entonces, si Estados Unidos te invade, te ataca o amenaza con hacerlo, tú paras la lucha contra el régimen y durante un tiempo, mientras duren esas hostilidades, unes y haces causa común, unes fuerzas y haces causa común contra el invasor foráneo, contra el imperialismo yanqui, para que no destruya el país, para que no lo convierta en un estado roto, para que no le robe el petróleo, para que no mate, sin ninguna clase de empatía, sin diferenciar entre objetivos militares y civiles, a porrón, a lo que caiga. Esa es mi posición como comunista, como marxista y como persona que siempre defiende la lucha y la causa del justo y del oprimido contra el opresor y el abusón. Como persona que defiende un mundo multipolar, donde todo no sea un patio trasero yanqui, donde el imperialismo de turno, yanqui o del tipo que sea, se pase como Pedro por su casa. Eso es lo que defiendo. Y eso es lo que quiero para Irán. Por tanto, no a la guerra. Trump, hijo de perra. Un saludo.